La Biblia es un libro que ha sobrevivido a imperios, guerras, traducciones y siglos de historia, y fue escrita por más de 40 autores en distintos lugares, idiomas y épocas, y aún así conserva un solo hilo conductor que es el propósito de Dios. En sus páginas encontramos aventuras y desventuras, leyes, profecías y poesía, relatos de muerte y resurrección que hablan del amor y del sufrimiento, de la fe y de la persecución, del poder del bien y de la astucia del mal, convirtiéndose en un espejo en el que la humanidad se ve a sí misma como frágil y contradictoria, pero siempre en la búsqueda de sentido. La Biblia contiene 66 libros divididos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, con más de 1.189 capítulos y alrededor de 31.102 versículos, formando una verdadera biblioteca de sabiduría espiritual que ha guiado a millones de personas a lo largo de la historia. Y entre tantas palabras, surge una pregunta inevitable sobre cuáles son los textos más importantes de toda la Biblia. Una pregunta difícil y quizá un poco pretenciosa, pero también necesaria, porque descubrir esos textos clave es en cierto modo entender el corazón del mensaje bíblico, para comprender lo que Dios realmente quiere enseñarnos sobre la vida, la fe y nuestro propósito. Debo confesar que no ha sido fácil, ya que he tenido que dejar fuera muchos textos profundamente valiosos, pero al mismo tiempo ha sido una tarea maravillosamente entretenida. Bienvenido a los 10 textos más importantes de la Biblia. Puesto número 10. A lo largo de los siglos, filósofos, científicos y pensadores han tratado de responder una de las preguntas más antiguas y persistentes: ¿cuál es el sentido de la vida? Aristóteles decía que el propósito del ser humano era alcanzar la eudaimonía, una felicidad plena basada en la virtud, en el equilibrio entre los excesos. Para él, vivir bien era vivir con sabiduría moral, guiado por la razón. Siglos después, existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus propusieron lo contrario, que la vida no tiene sentido alguno, y que el deber del hombre es dárselo por sí mismo, aunque el universo permanezca en silencio. Incluso Nietzsche dijo que somos nosotros quienes debemos imprimirle sentido a la vida. Y la ciencia, con su mirada fría y precisa, nos recuerda funciones biológicas: sobrevivir, reproducirnos, transmitir información. Pero, ¿es eso todo? ¿Acaso basta con existir para sentir que nuestra vida vale la pena? Recuerdo una noticia que me conmovió profundamente. Un joven de unos 24 años, recién graduado de ingeniería, murió en un accidente en la avenida Alfonso Ugarte, aquí en Perú. Había pasado años estudiando, esforzándose, soñando con un futuro brillante. Ese día iba a una entrevista de trabajo, y en cuestión de segundos, su historia terminó. Pensé en todo lo que él había construido, sus metas, sus ilusiones, su familia esperándolo en casa. ¿Tuvo sentido todo ese esfuerzo? ¿Y qué decir de un niño que muere prematuramente, sin haber tenido la oportunidad de crecer, de conocer a Dios o de decidir su propio camino? Son preguntas difíciles, pero inevitables. Y entonces surge otra pregunta. Supongamos que te ha ido bien en la vida. Has logrado tus metas, tienes estabilidad, reconocimiento, una familia que te ama. Aún así, ¿te has preguntado alguna vez si eso realmente llena tu existencia? Eso mismo se preguntó Salomón, el rey más sabio de Israel. Salomón tuvo lo que casi nadie ha tenido: sabiduría sin igual, riquezas inimaginables, poder absoluto. Construyó palacios, templos majestuosos y jardines que asombraban a los visitantes extranjeros. Su mesa estaba repleta de manjares, sus banquetes duraban días. Tuvo cientos de esposas, música, arte, placeres y fama. En su tiempo, la plata era tan común como las piedras en Jerusalén. Era el hombre que lo había probado todo. Y sin embargo, después de saborearlo todo, descubrió que nada de eso llenaba el vacío interior.
Por eso escribió el libro de Eclesiastés, un testamento espiritual sobre la condición humana y la fugacidad de la vida. Una y otra vez repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad, hasta que al final nos deja su conclusión más honesta y definitiva. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Eclesiastés 12:13, palabra de Dios para todos. Este texto es tan poderoso porque va directo al núcleo de la existencia humana. Salomón nos recuerda que nada, ni la sabiduría, ni el placer, ni el éxito, puede dar verdadero sentido a la vida si está desconectado del Creador. El propósito del hombre no es solo existir, sino servir a Jehová, vivir en armonía con sus principios, porque hacerlo beneficia al propio ser humano. Las leyes de Dios no son cargas, son guías que nos protegen del vacío, de la culpa, del sinsentido. Obedecer a Dios es en realidad el camino hacia la verdadera libertad y la paz interior. Pero sobre todo, y como veremos en puestos más adelante, nos ofrece algo más, un futuro y una esperanza. Las filosofías humanas, por más brillantes que sean, se quedan cortas. Aristóteles habló de virtud, pero no explicó quién define lo bueno. Sartre defendió la libertad, pero dejó al hombre solo en un universo sin respuestas. La ciencia describe la vida, pero no puede explicar por qué vale la pena vivirla. Por eso considero que Eclesiastés 12:13 merece estar en esta lista de los textos más importantes de toda la Biblia, porque en una sola frase nos entrega la respuesta que la humanidad ha buscado durante milenios. Puesto número 9. Si miramos el mundo hoy, podríamos pensar que algo está profundamente roto. Guerras, corrupción, traiciones, dolor, enfermedades, vejez, muerte. Todo parece formar parte de un ciclo interminable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuándo empezó todo esto? ¿En qué momento la humanidad se torció tanto? El apóstol Pablo da una respuesta directa en Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos 5:12, traducción en lenguaje actual. A partir de ese instante, la perfección se quebró como un espejo al caer. Cada fragmento sigue reflejando algo de la imagen original, pero ya no es completa. Desde entonces, la humanidad heredó no un castigo, sino una condición, la imperfección, esa tendencia interior a obrar mal, a enfermar, a envejecer y finalmente a morir. El pecado no solo corrompió la moral del ser humano, sino que también afectó su equilibrio, su biología, su relación con la vida misma. Cada cana, cada arruga, cada respiración que se vuelve más corta, nos recuerda que la perfección original se perdió en el Edén. Romanos 5:12 no solo explica por qué morimos, sino también por qué actuamos mal. A lo largo del tiempo, el ser humano ha intentado racionalizar el mal. Algunos culpan al destino, otros al azar o incluso a Dios. Pero este texto cambia por completo la perspectiva. Nos recuerda que Dios no creó el sufrimiento, ni la muerte, ni la vejez. El sufrimiento es el resultado natural de un mundo que decidió separarse de él. El discípulo Santiago 1:13-15 explica que Dios no tienta a nadie, sino que son los propios deseos del hombre los que lo arrastran al pecado, y finalmente, a la muerte. Pablo, en cambio, va más atrás, al origen mismo de esa tendencia. Comprender esto cambia nuestra forma de ver la vida. Nos hace responsables, pero también conscientes de nuestra necesidad de redención. Porque si el pecado de un solo hombre trajo la muerte, la obediencia de otro, Cristo, abrió el camino a la vida. Romanos 5:12 es en esencia una radiografía del alma humana. Puesto número 8. Dicen que los valores comienzan en casa, y quizá no haya verdad más grande, ni más olvidada.
Vivimos en una época en la que muchos jóvenes se sienten desconectados de sus padres, donde el diálogo se reemplaza por pantallas y los consejos por algoritmos. La palabra obediencia suena anticuada, casi incómoda. Pero, ¿y si en esa simple palabra estuviera una de las claves más antiguas para una vida plena? En el mundo antiguo, la familia era el centro del universo. El respeto hacia los padres no era una costumbre cultural, era una ley divina. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, recordó ese principio milenario. El primer mandamiento que lleva consigo una promesa es precisamente este: honra a tu padre y a tu madre, a fin de que seas feliz y vivas largos años sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versos del 2 al 3. Pablo no estaba inventando nada nuevo, estaba citando directamente del corazón mismo de la ley, de los 10 mandamientos, y al hacerlo, resalta algo impresionante. Este mandamiento no solo ordena, promete bienestar, promete vida, no solo una vida larga, sino una vida buena, con propósito, paz y sentido. Pero, ¿por qué tanto énfasis en obedecer a los padres? Porque el hogar es el primer escenario donde aprendemos a amar, a respetar, a ceder, a escuchar. Allí se forja el carácter. Cuando un niño aprende a obedecer con amor, no está aprendiendo a someterse, sino a entender los límites que lo protegen. Obedecer no significa perder libertad, significa entender la libertad con responsabilidad. Aristóteles decía que la virtud nace del hábito, y en muchos sentidos, la obediencia a los padres es el primer hábito de virtud. Es donde se entrena el corazón para respetar a Dios, para obedecer la conciencia, para vivir con sabiduría. Piensa en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, y aún así, el Evangelio dice que se mantenía obediente a sus padres. Lucas capítulo 2, verso 51. Podría haber alegado autoridad divina, pero eligió humildad humana. En cambio, Absalón, el hijo rebelde del rey David, despreció la autoridad de su padre y su historia terminó colgada en la tragedia. 2 caminos, 2 finales, un mismo principio. Ahora bien, no todos tuvimos padres perfectos. Algunos crecieron entre gritos, carencias o silencios. Pero este mandamiento no habla de aprobar todo lo que ellos hicieron, sino de reconocer su papel en nuestra historia. Honrarlos puede ser escuchar, cuidar, perdonar o simplemente agradecer, porque aunque su amor haya tenido errores, sigue siendo el canal por el cual llegamos a la vida. Y aquí está lo más profundo de este texto. La obediencia a los padres es un reflejo de nuestra obediencia a Dios. Aprender a escuchar a quienes vemos nos prepara para obedecer a aquel que no vemos. Por eso Pablo recalca que este mandamiento tiene promesa, porque una vida que respeta, que honra, que agradece, inevitablemente cosecha bienestar. Puesto número 7. Hace miles de años, en un mundo dividido por lenguas, orgullos y torres que buscaban tocar el cielo, un hombre fue llamado a mirar más allá de lo visible. Su nombre era Abram, un pastor en medio de las llanuras de Ur, sin reinos, sin descendencia. Y sin embargo, Dios le habló: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Aquel llamado fue más que una invitación, fue el inicio de un pacto que cambiaría el rumbo de la historia humana. En una época donde las civilizaciones buscaban poder, Dios buscó fe, y en Abraham la encontró. El pacto con Abraham no fue solo sobre tierras o descendencia, fue sobre esperanza, una promesa que cruzó los siglos, tejida generación tras generación, hasta llegar a Cristo, el verdadero cumplimiento de aquella bendición universal. Por eso, los escritores cristianos reconocen que aquel pacto fue el punto de partida de la redención.
Pablo lo explicaría siglos después al decir: la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, esa descendencia es Cristo. Gálatas 3:16. Desde entonces, la historia bíblica se convierte en un relato de expectación. Patriarcas, profetas y reyes esperaron el cumplimiento de esa promesa. Cada linaje, cada genealogía, cada profecía apuntaba hacia un Mesías que nacería, viviría y moriría para bendecir a toda la humanidad. Hoy, cuando leemos «Serán benditas en ti todas las familias de la tierra», entendemos que no se trataba solo de Israel, sino de toda persona que decide tener la misma fe que Abraham. Una fe que obedece aunque no ve, que confía aunque no comprende del todo. Génesis capítulo 12, versículo 3, no es solo un recuerdo antiguo, es una llave que abre toda la historia bíblica, un pacto eterno, una promesa que une pasado, presente y futuro bajo una misma esperanza. Puesto número 6. Si en el puesto anterior vimos cómo Abraham recibió una promesa, en este encontramos la esencia que lo movió a creer en ella, la fe. Hebreos capítulo 11 es como una galería de retratos antiguos. Uno a uno, los nombres van desfilando ante nosotros: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, todos con algo en común: creyeron sin ver. El capítulo abre con una definición que atraviesa los siglos. La fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Una frase corta, pero que encierra una profundidad inmensa. Creer sin ver, en un mundo donde todo exige pruebas, eso parece una locura, pero la Biblia lo presenta como el fundamento mismo de nuestra relación con Dios. Y es que sin fe, dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios, no porque Él necesite nuestra credulidad, sino porque la fe es lo que nos conecta con Él, lo que nos permite ver más allá de lo visible. Cuando Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, no lo hizo por impulso ni por instinto, sino por confianza. Hebreos 11 retoma su historia y la amplifica. Dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, Abraham caminaba hacia algo que no podía ver, pero sabía que existía. Esa es la verdadera fe, una brújula en medio de la niebla. El autor de Hebreos no se limita a contar hazañas, muestra la humanidad de cada uno de estos personajes. Abel ofreció con sinceridad, Noé construyó un arca cuando el cielo estaba despejado, Moisés renunció al lujo de Egipto por una promesa que todavía no veía cumplida, Sara creyó en lo imposible, y Rahab confió en un Dios que ni siquiera era el suyo. Cada uno, con sus miedos y debilidades, se atrevió a actuar porque confiaba. Pero hay un detalle que a menudo pasa desapercibido. Dice el versículo 13 que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron y lo saludaron desde lejos. Eso significa que la fe no garantiza una vida fácil, ni respuestas inmediatas. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona. Y esa es quizá la lección más profunda del capítulo. Creer no es esperar milagros constantes, sino mantener esperanza constante. Seguir caminando incluso cuando no ves la meta. Mantenerte fiel aunque el mundo te diga que no vale la pena. Vivimos en una época donde la fe parece un concepto anticuado, reemplazado por la inmediatez, la lógica y la evidencia. Pero Hebreos 11 nos recuerda que la fe fue, es y será el lenguaje con el que Dios se comunica con los que le buscan sinceramente. Por eso este capítulo se gana su lugar en el top, porque define una parte fundamental de nuestra relación con Dios: creer en lo que no se ve, confiar en que hay un propósito y vivir de modo que nuestras acciones sean testimonio de esa confianza. Puesto número 5. Era el final del siglo I. El apóstol Juan, anciano ya, escribía con una serenidad que solo da la fe madura. Había visto casi todo: persecución, traición, divisiones,
y sin embargo seguía creyendo. Desde Éfeso, su pluma temblorosa trazó una frase que resonaría a través de los siglos. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Aquel pensamiento no era pesimismo, era una advertencia amorosa. Juan no hablaba de un mundo físico, de montañas o mares, sino de un sistema, uno guiado por valores que desprecian lo espiritual, donde la mentira se disfraza de verdad, y donde el egoísmo gobierna los corazones. El maligno del que hablaba no era una metáfora, era y sigue siendo Satanás, un ser espiritual real, astuto, que desde el principio se propuso oponerse a Dios y arrastrar consigo a la humanidad. Y en cierto modo, lo logró. Su influencia no se ve, pero se siente. Se percibe en la corrupción que ya nadie cuestiona, en la violencia que se transmite en directo, en la indiferencia que anestesia la compasión. Juan lo sabía. Por eso, antes de advertir sobre la oscuridad, nos recordó algo crucial. Sabemos que provenimos de Dios. Esa breve declaración es como una luz encendida en medio del caos. Provienes de Dios, no del sistema, no de la corriente, no del ruido que te rodea. Tu origen es divino. Y si recuerdas de dónde vienes, podrás resistir lo que el mundo intenta imponerte. Mientras caminamos por calles iluminadas por pantallas, el mensaje de Juan sigue siendo actual. El sistema ha cambiado de rostro, pero no de esencia. Hoy, el mundo exalta lo que antes se ocultaba. La codicia se llama éxito, la sensualidad se llama libertad, y la indiferencia se justifica como autocuidado. El mal no siempre ruge, muchas veces susurra, y en ese susurro busca adormecer la conciencia. Pero quienes provenimos de Dios tenemos otra voz dentro, una voz que nos recuerda que la vida no se mide en likes, ni en bienes, ni en poder, sino en fidelidad y amor genuino. Esa voz nos pide discernir, no huir, vivir en el mundo sin ser del mundo. En este quinto puesto, 1 Juan 5:19 ocupa su lugar no solo por describir y señalar al causante mayor de todas las desgracias, Satanás el diablo, sino por recordarnos nuestra verdadera identidad. Este texto no genera miedo, sino claridad. No siembra desesperanza, sino determinación. Nos enseña que el mal puede influir, pero no dominar a quien pertenece a Dios. Puesto número 4. Dicen que hay preguntas que pueden cambiar una vida, pero hay una que según la Biblia, tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Quién dices que soy yo? Jesús no la formuló ante multitudes, ni en medio de una gran ceremonia. Lo hizo en un momento íntimo, apartado, en una región llamada Cesarea de Filipo, una zona conocida por sus templos paganos y sus dioses tallados en piedra. Ahí, rodeado de símbolos de fe falsa, el verdadero Hijo de Dios mira a sus discípulos y lanza esa pregunta que resuena hasta hoy. Primero ellos repiten lo que la gente dice. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús los mira y repite con calma. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro da un paso al frente. Con una mezcla de temblor y certeza dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». No fue sencillamente una conclusión lógica, fue una revelación profunda. Jesús mismo lo confirma. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa frase, aparentemente sencilla, contiene el corazón de todo el Evangelio. Cuando Pedro llama a Jesús el Cristo, está reconociendo que Él es el ungido, el Mesías prometido desde los tiempos de Abraham, anunciado por los profetas, esperado por generaciones. Y al decir, el Hijo del Dios vivo, afirma que Jesús no era solo un maestro, ni un profeta, ni un hombre sabio, sino el propio Hijo de Dios, el puente entre el cielo y la humanidad. Piénsalo un segundo. Durante siglos, el mundo ha intentado definir quién fue Jesús, para unos un revolucionario, para otros un sabio,
para otros más, un mito. Pero en esa pequeña conversación, en una aldea perdida, Pedro resume lo que miles de años de historia y profecía intentaban decir. Dios había enviado a su Hijo. Y aquí vale detenerse. Reconocer a Jesús como el Cristo no es solo un acto religioso, es un cambio de perspectiva. Es aceptar que no basta admirarlo, hay que seguirlo. No basta creer que existió, hay que creerle. Y eso, incluso hoy, sigue siendo difícil en un mundo que prefiere dioses hechos a su medida, la fama, el poder, el dinero, la razón, la ciencia. Pero Jesús no preguntó ¿qué opinas de mí?, sino ¿quién dices que soy yo? Porque esa es la pregunta que define no solo una creencia, sino una vida entera. ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Un personaje del pasado o el Hijo del Dios vivo que da sentido al presente? Por eso este texto está entre los 4 más importantes, porque Mateo 16:16 no solo es una declaración de fe, es el punto de quiebre donde el ser humano reconoce al Salvador del mundo. Y sobre esa verdad, ni más ni menos, se construye todo el cristianismo. Puesto número 3. A veces basta mirar a nuestro alrededor para sentir que el mundo se ha desconectado de algo esencial. Guerras, egoísmo, violencia, indiferencia. Una sociedad que avanza tecnológicamente, pero que espiritualmente parece perder su rumbo. Familias divididas, corazones fríos, amor reducido a deseo y éxito medido por apariencia. El mundo, ese conjunto de personas alejadas de Dios, sigue buscando sentido en lo que es pasajero. Y sin embargo, hace más de 2000 años, en medio de un contexto igual de convulsionado, Jesús pronunció una frase que lo cambiaría todo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El versículo no empieza diciendo que Dios juzgó al mundo, ni que se cansó de él. Empieza diciendo que lo amó. Y no a un mundo perfecto, sino a uno corrompido por el egoísmo y la injusticia. Un mundo que en su mayoría ni siquiera creía necesitarlo. Jesús dijo estas palabras en una conversación íntima con Nicodemo, un fariseo sincero que buscaba entender cómo podía alcanzar la vida eterna. Cristo le reveló algo que desarmaba toda lógica humana. La salvación se obtiene por fe. Dios amó tanto a la humanidad que dio a su propio Hijo. No lo prestó, no lo envió temporalmente, lo entregó por completo, como sacrificio por una humanidad que muchas veces ni siquiera lo quería. Ese dio encierra la esencia de todo el Evangelio. Un amor que se sacrifica. Un amor que no se mide por reciprocidad, sino por entrega total. El apóstol Juan, años después, resumiría esa misma verdad con palabras igual de poderosas. Dios es amor. No dijo que Dios tiene amor, sino que Él es amor mismo. Su naturaleza, su forma de actuar, todo lo que hace emana de esa esencia. Y ese amor se manifestó de la manera más sublime, ofreciendo a Jesús, no solo para salvarnos, sino para darnos una razón eterna para vivir. Cuando uno observa el mundo actual, parece que ese amor se ha vuelto invisible. Muchos piensan que Dios nos olvidó, pero en realidad es la humanidad la que ha olvidado a Dios. Sin embargo, el amor divino sigue allí, esperando ser reconocido. Es el mismo amor que sostiene el universo, que perdona, que da esperanza, que invita a volver a casa. Y aunque el mundo esté lleno de oscuridad, el apóstol Pablo escribió algo que atraviesa el tiempo y los corazones. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Por eso Juan 3:16 se presenta como uno de los textos más importantes de toda la Biblia, digno del top 3, porque en una sola línea revela el corazón de Dios y el propósito de toda la historia humana. Es la respuesta al miedo, al vacío, al sufrimiento y al pecado. Nos recuerda que el Creador no se alejó del mundo, lo amó y dio lo más valioso que tenía para rescatarlo: su Hijo. Puesto número 2. Durante siglos, el hombre ha buscado el sentido del poder, la libertad y el control. Desde los primeros imperios hasta las sociedades modernas, la humanidad ha intentado dirigir su propio destino, confiando en su sabiduría, en su ciencia, en su fuerza. Pero ¿de dónde viene esa necesidad de independencia? ¿Por qué el ser humano siente que no necesita a Dios? Para entenderlo, tenemos que volver al principio, al jardín del Edén. Allí ocurrió algo que cambió el rumbo del universo. Génesis 3, del 1 al 6. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios, y podrán conocer el bien y el mal. Esas palabras fueron el inicio de una rebelión moral y espiritual. Satanás, mediante la serpiente, no solo puso en duda una orden, sino que cuestionó el derecho de Dios de gobernar. Le insinuó a Eva que Dios mentía, que ocultaba algo, que no quería que el hombre desarrollara todo su potencial. Esa idea fue venenosa, que el hombre podía decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Conocer el bien y el mal no se trataba de información, sino de autonomía moral. La serpiente estaba sugiriendo que los humanos podían determinar sus propias reglas, sin depender del Creador. En ese momento, Satanás estaba desafiando abiertamente la soberanía de Jehová, su derecho legítimo de gobernar sobre todo el universo. Jehová pudo haber destruido a Adán, Eva y Satanás inmediatamente, pero eso no habría respondido a esas preguntas. La cuestión no era solo de poder, sino de legitimidad. ¿Está Dios verdaderamente capacitado para gobernar? ¿Puede el ser humano prosperar sin su guía? Por eso, Jehová permitió que el tiempo demostrara la verdad. Desde entonces, la humanidad ha probado todas las formas de gobierno posibles: imperios, monarquías, repúblicas, democracias, dictaduras, y los resultados han revelado algo claro: el hombre no puede gobernarse a sí mismo con éxito. Y mientras el sufrimiento humano se multiplica, el nombre de Dios ha sido injustamente manchado. Se le culpa por los desastres, las guerras y las injusticias que nacen del corazón humano o de la influencia del enemigo espiritual. Pero Jehová no ha permanecido en silencio. Por medio de Ezequiel declaró: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel 36:23, Reina Valera, 1960. El nombre de Dios, Jehová o Yahvé, proviene de la raíz hebrea Jawá, que significa llegar a ser. Cuando Dios dijo en Éxodo 3:14, yo seré el que seré, estaba revelando que Él llega a ser lo que sea necesario para cumplir su propósito. Así, su nombre no es simplemente un título, sino una declaración de poder, fidelidad y propósito eterno. Santificar ese nombre significa demostrar ante todo el universo que Jehová es veraz, que su gobierno es justo, y que ninguna mentira, ni siquiera la de Satanás, puede empañar su carácter.
Implica restaurar la verdad sobre quién es Él realmente y mostrar que su manera de gobernar es la única que garantiza vida, paz y justicia verdaderas. Por eso, este texto ocupa el puesto número 2, porque revela el propósito supremo de Dios, la vindicación de su nombre y de su soberanía universal. Desde el Edén, esa ha sido la gran pregunta, y Jehová mismo ha prometido resolverla. Sin embargo, aún queda una pregunta por responder. ¿Cómo santificará Jehová su nombre ante toda la creación? La respuesta se encuentra en el texto que ocupa el primer lugar de este top. Puesto número 1. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el texto más importante de toda la Biblia? Después de recorrer 10 pasajes llenos de sabiduría, esperanza y fe, llegamos al punto más alto de este viaje. Un texto que, aunque muchos lo recitan de memoria, pocos comprenden en toda su profundidad. Sí, todos la hemos dicho alguna vez, en la escuela, en la iglesia o en casa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 10. Una oración que parece sencilla, pero encierra el propósito mismo de Dios. ¿Cómo puede algo tan corto significar tanto? Porque en solo 3 peticiones, Jesús resumió el mensaje completo de las Escrituras: el nombre de Dios, su reino y su voluntad. 3 ideas que explican todo el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Santificado sea tu nombre, el eje de toda la Biblia. En el puesto número 2 vimos cómo Satanás, en el Edén, cuestionó el derecho de Dios a gobernar. Eso dio origen a la mayor controversia del universo, la cuestión de la soberanía divina. Desde entonces, Dios permitió que el tiempo demostrara quién tiene la razón, y junto con esa decisión, anunció la primera profecía en Génesis 3:15, donde prometió que una descendencia, el Mesías, Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, representando la derrota final de Satanás. Por eso, cuando Jesús enseña a orar, santificado sea tu nombre, nos recuerda que esa promesa aún está en marcha. Nos invita a desear con todo el corazón que Dios reivindique su autoridad ante todo el universo, demostrando que su manera de gobernar es la única capaz de traer verdadera justicia, paz y felicidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasará cuando el nombre de Dios finalmente sea santificado? Será el momento en que todo el universo reconozca que Jehová nunca se equivocó, que su amor fue real y que su gobierno siempre fue el camino correcto. Venga tu reino, la esperanza que Jesús trajo al mundo. Aquí llegamos al centro de todo el mensaje bíblico. Durante siglos, muchos han pensado que el reino de Dios está en el corazón del hombre. Suena bonito, pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? Jesús no presentó el reino como un sentimiento o una metáfora, sino como un gobierno real, establecido por Dios, que ejercerá autoridad sobre la tierra. Jehová, como soberano universal, nombró a su Hijo, Jesucristo, Rey de ese reino celestial, tal como se anuncia en el Salmo 2:6. He instalado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo no solo habló del reino, es el Rey designado por Dios para dirigirlo, y durante su ministerio demostró con hechos que está capacitado para hacerlo. Sus milagros fueron pequeñas muestras del poder de su gobierno. Curó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, calmó tormentas, multiplicó el alimento y resucitó a los muertos. ¿No es eso exactamente lo que necesitamos en el mundo actual? Cuando Jesús hizo esas cosas, nos estaba mostrando cómo será la vida bajo su reino, sin dolor, sin hambre, sin injusticia. Por eso, al orar «Venga tu reino», no repetimos una tradición. Estamos pidiendo el día en que ese gobierno divino intervenga, destruya los sistemas humanos y establezca un mundo nuevo. Daniel 2:44 lo predijo con total claridad.
El Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido y permanecerá para siempre. Ese reino no será simbólico, será el instrumento mediante el cual Dios limpiará su nombre, eliminará el sufrimiento y traerá una paz que ningún gobierno humano ha podido lograr. Aquí llegamos al propósito eterno de Dios. La Biblia enseña que su propósito no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que tenía en los días de Adán. Que el ser humano viva en paz, disfrute del paraíso y mantenga una relación perfecta con su Creador. El Salmo 37:29 dice: Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El profeta Isaías 33:24 añade: Ninguno dirá, estoy enfermo. E Isaías 11:6 al 9 describe ese futuro con imágenes inolvidables. El lobo morará con el cordero, el león comerá paja como el toro, y no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. El profeta Miqueas 4:4 completa la escena. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y nadie los hará temblar. Habrá alimento en abundancia, seguridad, salud y paz. ¿Puedes imaginar un mundo así? ¿Sin guerras, sin hambre, sin dolor? El contraste con la realidad actual es enorme. Enfermedades, violencia, desigualdad, desesperanza. Pero eso solo muestra cuánto necesitamos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, tal como se cumple en el cielo. Y cuando el reino esté plenamente en acción, se cumplirá lo prometido en Apocalipsis 21:3 al 4. Dios morará con la humanidad, y la muerte no existirá más, ni habrá llanto ni dolor, porque las cosas anteriores habrán pasado. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10 es más que una oración. Es el resumen del propósito de Dios y la esperanza de toda la humanidad. Por medio de su reino, Jehová santificará su nombre, elevará al ser humano a la perfección y eliminará para siempre el sufrimiento y el mal. En esas breves palabras, Jesús condensó la historia entera de la Biblia, el pasado marcado por la rebelión, el presente sostenido por la fe y el futuro gobernado por la justicia divina. Escoger solo 10 textos no fue nada fácil. De hecho, y como lo he repetido antes, creo que hay muchos pasajes que merecen nuestra atención. Textos que hablan de la resurrección, del poder del Espíritu Santo, textos que afirman rotundamente que la Biblia es la palabra de Dios. En fin, toda la Biblia tiene un mensaje de valor incalculable. Pero considero en mi humilde opinión que Mateo capítulo 6, versos 9 y 10 se tienen que coronar como el texto más importante de la Biblia porque une todo el mensaje central en una sola oración. Así que la próxima vez que digas Padre Nuestro, recuerda que no estás recitando una costumbre, estás repitiendo el deseo más profundo del corazón de Dios. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Asimismo, me gustaría leerte en los comentarios y preguntarte, ¿cuáles son los textos que consideras más importantes en tu vida?